Bien, en este nuevo tema vamos a hablar del sistema linfático que está constituido por una extensa red de vasos y ganglios linfáticos y cuya misión principal es el drenaje de la linfa, drenar la linfa de los tejidos, del espacio intersticial de los tejidos y llevarla hasta las venas, hasta la sangre venosa. La linfa, que es un líquido constituido fundamentalmente por el exceso de líquido de las células. Las células en su metabolismo habitual, pues a veces tienen un exceso de líquido que lo expulsan al exterior, al espacio intersticial. Pues la linfa está constituida por ese líquido y además también estaría constituida por restos de células muertas, por residuos del metabolismo celular y también por restos de microorganismos. La linfa procedente del intestino es un poco especial porque esa linfa, también en su constitución, presenta gran cantidad de grasa, de kilomicrones, con lo cual esa linfa es especialmente densa, lechosa, y se la conoce como quilo, es el quilo, la linfa procedente del intestino. A los vasos linfáticos que drenan ese quilo, los vasos linfáticos que proceden del intestino, también estos vasos linfáticos tienen un nombre especial y se les conoce como vasos quilíferos o vasos lácteos. Además de por esa extensa red de vasos y ganglios linfáticos, también dentro del sistema linfático se incluyen una serie de órganos que vemos aquí representados, que se les conoce como órganos linfáticos u órganos linfoides, los cuales participan en la formación y maduración de células del sistema inmune, fundamentalmente de los linfocitos. En esta diapositiva vamos a ver esquemáticamente cómo se produce el drenaje de la linfa desde el espacio intersticial de los tejidos hasta que llega a las venas, a la sangre venosa. Y vamos a ver los distintos tipos de vasos linfáticos que hay. En principio, los primeros vasos linfáticos, los que están en contacto con el espacio intersticial y por tanto a los que llega en primer lugar la linfa, se denominan capilares linfáticos. Los tenemos aquí, los capilares linfáticos. Estos van a llevar la linfa o se van a continuar con los llamados colectores linfáticos, los vasos linfáticos colectores, que a diferencia de los capilares se caracterizan ya por tener una serie de válvulas, un sistema valvular que ayuda al avance, a la progresión de la linfa. Los colectores, los vasos linfáticos colectores, se van a agrupar formando plexos y van a llevar la linfa hasta los ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos cuya función principal es la de filtrar la linfa, van a
realizar una especie de limpieza de la linfa antes de que llegue a la circulación general, a la sangre venosa. De los ganglios linfáticos, la linfa va a salir por los llamados troncos linfáticos, tercer tipo de vasos linfáticos, los troncos linfáticos, que serán ya los encargados de llevar la linfa hasta la sangre venosa. Como dijimos entonces, los troncos linfáticos son los que van a llevar la linfa desde los ganglios linfáticos hasta el sistema venoso, hasta las venas. Los troncos linfáticos se van uniendo para formar troncos cada vez más grandes hasta llegar a los dos grandes troncos finales, que son los que efectivamente van a llegar a las venas, al sistema venoso. Esos dos grandes troncos linfáticos finales van a ser lo que se conoce como conducto linfático derecho, que sería este de aquí, y el conducto torácico linfático. Conducto linfático derecho, por tanto, y conducto torácico linfático. El conducto linfático derecho también se le conoce como gran vena linfática. Y ese conducto linfático derecho se va a formar, como vemos en el esquema, por los troncos linfáticos procedentes de cabeza y cuello en la mitad derecha, de la parte derecha del tórax y de la extremidad superior derecha. Luego ese conducto linfático derecho o gran vena linfática se encarga de drenar la linfa procedente de la mitad derecha de cabeza y cuello, de la mitad derecha del tórax y de la extremidad superior derecha. Ese conducto linfático derecho va a desembocar, va a llegar a las venas justo en el ángulo que se forman entre esta vena, que es la yugular interna, y esta otra que es la vena subclavia derecha. Yugular interna derecha, que viene de la cabeza, y vena subclavia derecha, que viene de la extremidad superior derecha. Justo en el ángulo que se forma al unirse las dos venas para formar el tronco venoso braquiocefálico derecho, ahí es donde ese conducto linfático derecho, gran vena linfática, va a llevar la linfa, va a drenar la linfa a la sangre venosa. El otro conducto, el otro gran conducto linfático, o tronco linfático, mejor dicho, es el conducto torácico linfático, que lo vemos aquí, que en principio se va a formar en el abdomen por
la confluencia, la unión de una serie de troncos linfáticos, lumbares, intestinales, y en un principio se va a formar una dilatación, justo donde se reúnen todos los troncos, que se va a llamar cisterna del Kilo. Cisterna de Kilo, antiguamente llamada cisterna de Beckett, y a partir de esta cisterna de Beckett, cisterna del Kilo, que está situada en el abdomen por debajo del diafragma, se va a formar ya el conducto torácico linfático. Ese conducto torácico linfático atravesará el diafragma, lo atraviesa por el hiato aórtico y llega al mediastino, al espacio central del tórax. Va a ascender por el mediastino hasta que llegue a desembocar justo en el ángulo que se forma entre la vena yugular interna izquierda, en este caso, y la vena subclavia izquierda. En el ángulo de unión entre yugular interna izquierda y subclavia izquierda, ahí desemboca, ahí lleva la linfa, ese conducto torácico linfático. Este conducto torácico linfático, lógicamente, la linfa que drena es la de la porción del cuerpo que no drena el conducto linfático derecho, es decir, la mitad izquierda de cabeza y cuello, la mitad izquierda del tronco, todo el abdomen y las extremidades inferiores y la extremidad superior izquierda. Todo ese territorio linfático, toda la linfa de esos territorios va a terminar en el conducto torácico linfático. En esta diapositiva volvemos a ver los dos grandes troncos linfáticos, el conducto linfático derecho y el conducto torácico linfático. Conducto linfático derecho, que insisto, drena la linfa procedente de la mitad derecha, de cabeza y cuello, también de la mitad derecha del tórax y de la extremidad superior derecha. Vemos cómo está desembocando en el ángulo formado entre la yugular interna derecha y la vena subclavia derecha. Conducto torácico linfático, por tanto, drena la linfa procedente de la mitad izquierda, de cabeza y cuello, de la mitad izquierda de tórax, de todo el abdomen y las extremidades inferiores y también de la extremidad superior izquierda. Ese conducto torácico linfático vemos cómo efectivamente desemboca en el ángulo que se forma al unirse la vena yugular interna, en este caso izquierda, y la vena subclavia izquierda.
En esta diapositiva vamos a profundizar un poquito en los ganglios linfáticos. Como dijimos, su función principal es la de filtrar la linfa. Filtrar la linfa y sobre todo eliminar algunos microorganismos que están avanzando por la linfa y que están aún vivos. Han conseguido superar las primeras barreras inmunológicas, la piel y las mucosas, y avanzan por la linfa, pues serán eliminados en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se suelen agrupar formando cadenas de ganglios linfáticos. Hay muchas cadenas de ganglios linfáticos en el organismo, pero las principales son las que tenemos aquí representadas. En principio, cadenas yugulares que acompañan a las venas yugulares. En general, estas cadenas yugulares son las que drenan la linfa procedente de cabeza y cuello. Cadenas axilares, estas de aquí, las cadenas de ganglios linfáticos axilares van a drenar la linfa procedente de las extremidades superiores y de la pared del tórax, incluida la mama, muy importante en la mujer. Tenemos también cadenas mediastínicas en el mediastino, en el espacio central del tórax. Estas cadenas mediastínicas, en general estos ganglios linfáticos, se sitúan en el recorrido de la tráquea, en los hilios pulmonares, y van a drenar la linfa de la cavidad torácica, del interior de la cavidad torácica. Tenemos también cadenas abdominales, cadenas de ganglios linfáticos abdominales, que se sitúan en el recorrido de los grandes vasos sanguíneos abdominales que drenan la linfa procedente del abdomen. Cadenas inguinales, las vemos aquí también, cadenas de ganglios linfáticos inguinales que en general drenan la linfa procedente de la cavidad pelviana, de la pelvis. Y por último, cadenas femorales que acompañan a la vena femoral, sobre todo en las extremidades inferiores y que drenan la linfa procedente de dichas extremidades inferiores. Vamos a hablar ahora de los órganos linfáticos. En el sistema linfático, como dijimos, además de esa extensa red de vasos y ganglios linfáticos que drena la linfa, tenemos también lo que se conoce como órganos linfáticos o linfoides. Estos órganos linfáticos se clasifican en dos tipos, que son los órganos linfáticos primarios y secundarios. Los órganos linfáticos primarios fundamentalmente van a ser el timo y la médula ósea, y su misión principal es la de la especialización y maduración de los linfocitos. Tenemos también órganos linfáticos secundarios, de los cuales los principales son el bazo y las amígdalas, que constituyen el anillo linfático faríngeo. Estos órganos linfáticos secundarios, su principal misión es multiplicar los linfocitos y además van a entrar en contacto con los antígenos, dando lugar a la producción de anticuerpos.
En esta imagen del tórax abierto vemos el timo, órgano linfoide, órgano linfático primario. El timo es una glándula situada, como digo, en el tórax, en el mediastino, en el espacio central. Está inmediatamente detrás del esternón y por delante de los grandes vasos del mediastino. Es una glándula que después de la pubertad se va a ir atrofiando progresivamente, de forma que en el adulto solo quedarán restos del timo acompañados de grasa. Su misión principal como órgano linfoide linfático primario es la de la maduración y especialización de los linfocitos. En esta diapositiva observamos el bazo, que es esta víscera que está situada en el abdomen, en la parte más superior del abdomen, inmediatamente debajo del diafragma, a la altura de las costillas 9 y 10. Fijaros cómo está situada a la izquierda y bastante posterior. Está situada, por tanto, en la parte más superior del abdomen. Está situada a la izquierda y bastante posterior, por detrás del estómago. Este bazo, órgano linfoide secundario, fundamentalmente, su misión es la de multiplicar los linfocitos y producir anticuerpos. Tiene también otra función muy importante que es la de la destrucción de los hematíes, de los glóbulos rojos antiguos. Si hacemos un corte del bazo en su estructura interna, pues observamos cómo presenta una cápsula de tejido fibroso y una estructura o una sustancia interna que se denomina médula.
La médula interna del bazo también se la conoce como pulpa, es la pulpa. Y dentro de esta pulpa se distinguen a su vez dos zonas, una más periférica que es la pulpa roja y una zona más central que es la pulpa blanca. En la pulpa roja es donde se produce la destrucción de los hematíes y la pulpa blanca, en la pulpa blanca se sitúan fundamentalmente los linfocitos. En esta imagen observamos la médula ósea. La médula ósea situada en el interior de los huesos. En el interior de los huesos, sobre todo huesos largos, hay una cavidad, la cavidad medular, en la cual se sitúa la médula ósea. Fundamentalmente, como digo, en los huesos largos, aunque también en huesos planos hay cavidad medular con médula ósea. La médula ósea, órgano linfoide primario, aunque también puede actuar como secundario, fundamental en la maduración de los linfocitos. También esta médula ósea tiene una misión fundamental que es la de la formación de las células sanguíneas, lo que se conoce como hematopoiesis, la formación de la sangre, si queréis. En la médula ósea se forman y maduran las distintas células sanguíneas, sobre todo los glóbulos rojos, las más abundantes, pero también los leucocitos y las plaquetas.
En esta última diapositiva y para terminar el tema dedicado al sistema linfático vamos a hablar de las amígdalas que constituyen el anillo linfofaríngeo. Son acúmulos de tejido linfoide, de tejido linfático que están situados a la entrada de la vía respiratoria y de la vía digestiva y constituyen pues, una barrera, una primera barrera defensiva contra microorganismos, sobre todo que puedan haber entrado tanto por esa vía respiratoria como por la vía digestiva. En este anillo linfático, linfofaríngeo, antiguamente llamado de Waldeyer, anillo linfático de Waldeyer, pues encontramos, en primer lugar, y aquí, justo en la rinofaringe, en la pared postero superior de la rinofaringe, lo que se conoce como la amígdala faríngea. Ese acúmulo linfático que veis ahí sería la amígdala faríngea. Tenemos también alrededor de este orificio, que corresponde a la trompa de Eustaquio, abertura o la apertura de la trompa de Eustaquio a la rinofaringe, acordaros la trompa de Eustaquio procedente del oído medio, la trompa auditiva o faringoauditiva, pues alrededor del orificio de la trompa de Eustaquio también se va a disponer tejido linfoide que constituye la amígdala tubárica. Tenemos también en la parte más posterior de la lengua, en la porción faríngea que se llama de la lengua, en la parte posterior del dorso de la lengua también hay acúmulo de tejido linfático que constituye la amígdala lingual. Y por último, en el velo del paladar, entre los pilares del velo del paladar, se constituye la fosa amigdalina, donde se sitúan las amígdalas palatinas, que también forman parte de ese anillo linfático de Waldeyer.